Buenas tardes, yo soy Andy Quintero y les voy a exponer sobre este artículo llamado Alometría del área longitud de la hoja y sus implicaciones en la evolución y la forma foliar. Entonces, como introducción, en el pasado ya se han hecho muchas investigaciones sobre la alometría de las hojas en cuanto a la relación del área, el ancho y el largo de estas en diferentes plantas, principalmente en herbáceas de interés agrícola. Y se han descrito muchos modelos salumétricos del área de la hoja para plantas específicas, pero aún no se ha hecho un modelo que sea más robusto y describa esta relación entre el área y las medidas de la hoja que aplique para otros tipos de plantas, ya sean arbóreas o herbáceas o cualquier otro. Entonces, uno de los modelos que mencionan en estos investigadores es la ley de similitud de Thomson, que establece que el área de un objeto es proporcional al cuadrado de su longitud, como ven aquí en la ecuación. Em, y bueno, hay muchos sistemas bióticos y abióticos que cumplen con esta ley, pero se ha observado que en algunas especies de plantas esta relación entre el área y la longitud de la hoja no corresponde a lo que uno esperaría con esta ley de la similitud. Entonces estos investigadores proponen que la relación real depende en gran medida de la proporción de la longitud y el ancho de la hoja. Entonces se revisaron diferentes modelos para describir la forma y el área de la hoja, y entre los que más destacó fue el modelo de Montgomery, que fue propuesto en 1917 y establece que el área es proporcional a el producto del ancho y la longitud de la hoja. Entonces, como pueden ver ahí en la ecuación, esta sería la ecuación de este modelo y la C sería el parámetro de proporcionalidad, que dependería de la planta o el tipo de hoja. Entonces, en este modelo, cuando este parámetro de proporcionalidad tiene un valor cercano a 0.5, corresponde a una hoja con forma aproximadamente triangular, y cuando este es cercano a pi cuartos, corresponde a una hoja de tipo circular o elíptica. Entonces, según este modelo alométrico, podemos inferir la forma de la hoja a partir del valor de este parámetro. Y em, según la teoría, pues para cualquier tipo de planta siempre debería resultar entre este rango. Bueno, entonces el objetivo del artículo era evaluar la relación alométrica entre el área foliar y las dimensiones de la hoja, que son la longitud y el ancho. También probar la validez del modelo de Montgomery sobre la ley de similitud de Thomson y explorar la estabilidad evolutiva de la relación de la longitud con el área de las hojas en diferentes formas y especies de plantas. Bueno, entonces, en cuanto a la metodología, se recolectaron más de 11.800 hojas de 6 grupos de plantas herbáceas y leñosas presentes en China, principalmente en la ciudad de Nanjing, entre los años 2014 y 2018. Entre las 10, bueno, se recolectaron de diferentes grupos de especies. Entre estas fueron 10 poblaciones de Parrotia subequalis, 5 especies de lauráceas, tulíperos americanos y chinos y el híbrido entre estos, y 5 especies de oleáceas, y también 2 especies de bambú y 2 especies de rosáceas. Posteriormente se escanearon y se digitalizaron, y usando MATLAB y R calcularon las medidas de la longitud, el ancho y el área de cada hoja. Bueno, entonces se evaluaron diferentes modelos y para ajustar los datos se hizo una transformación logarítmica y luego una regresión lineal, eh, evaluando la calidad del ajuste con el error cuadrático medio y el coeficiente de correlación. Entonces ahora vamos con los resultados. Bueno, en esta primera figura se muestran los gráficos de dispersión del área foliar predicha por el modelo de Montgomery y el área calculada para las 10 poblaciones de subequalis.
Entonces en el eje X es el área predicha por el modelo, que sería el producto de la longitud y el ancho de la hoja. Y en el eje Y sería el valor real, el calculado con MATLAB. Em, bueno, R sería el coeficiente de correlación, que es el que nos indica qué tan bueno es el ajuste. Entre más cercano a uno significa que es mejor el ajuste. N sería el tamaño muestreal. Y también pueden ver el valor de el error medio, del error cuadrático medio. Entonces, bueno, y el parámetro de proporcionalidad sería el valor que se indica como exponente a 1 abajo a la izquierda en cada cuadrito. Entonces, bueno, como pueden ver, en estas 10 poblaciones, el coeficiente de correlación entre ambas variables fue muy cercano a 1, lo cual valida la, el ajuste usando este modelo. Y em, el rango el parámetro de proporcionalidad, que teóricamente tendría que estar en un rango entre 0.5 y pi cuartos, pues como pueden ver, si entra en ese rango. Entonces, bueno, en esta figura se puede comprobar que el modelo de Montgomery predice con mucha exactitud el área de las hojas en estas 10 poblaciones. Bueno, ahora en la figura 2, en esta vemos los mismos gráficos de dispersión, pero para las poblaciones de Lauraceas. Entonces, como pueden ver, al igual que en la figura 1, los valores predichos por el modelo se ajustan muy bien al valor real, con un error cuadrático medio muy bajo y un coeficiente de correlación muy cercano a 1 en las 5 especies. También el parámetro de Montgomery estuvo en el intervalo esperado, que es de 0.5 a pi cuartos. En esta tercera figura vemos estos mismos resultados para las 3 poblaciones de tulipares: el tulipar americano, el chino y el híbrido entre estos dos. Entonces, como pueden ver, el error cuadrático también fue muy bajo en todas, el coeficiente de correlación también fue muy cercano a 1 y el parámetro de Montgomery también estuvo dentro del rango esperado, pero fue más cercano a pi cuartos, lo cual tiene sentido porque las hojas de estas especies se podría decir que son aproximadamente circulares o elípticas, a pesar de que varían un poco entre las 3 especies. Bueno, en esta cuarta figura se muestran los resultados para las 5 especies de Oleáceas. Entonces, como pueden ver, el ajuste también fue muy bueno, con un coeficiente de correlación muy cercano a 1 y el parámetro de Montgomery también entra dentro del rango esperado. En esta figura vemos los resultados para las especies de bambú, que fueron 2 especies, y al igual que en las figuras anteriores también hubo una muy buena correlación, a pesar de que tienen una forma de hoja muy diferente a las otras especies analizadas. Y el parámetro de proporcionalidad también estuvo dentro del rango esperado y también fue muy cercano al valor de pi cuartos, que correspondería a una hoja de tipo elíptica, que en este caso tiene sentido porque las hojas de bambú son medianamente elípticas pero muy alargadas. Bueno, en esta figura vemos el resultado para las 2 especies de rosáceas muestreadas. Y al igual que en todas las anteriores, este modelo de Montgomery predice muy bien el área, con un coeficiente de correlación muy cercano a 1 y con un parámetro de proporcionalidad que entra dentro del rango esperado. Bueno, en esta figura se agruparon los resultados de las anteriores 6 figuras. Entonces se pueden ver los 6 grupos de plantas mostrados y se representa con diferentes colores a cada especie. Entonces, al igual que en las otras figuras, en el eje X corresponde al área predicha por el modelo de Montgomery y el eje Y es el valor real calculado. Entonces, como pueden ver, el coeficiente de correlación
en los 6 grupos fue mayor al 0.98, lo cual significa que este ajuste con este modelo es muy bueno y puede predecir el área foliar de distintas plantas a pesar de haber grandes diferencias morfológicas de la hoja. Y bueno, el parámetro de proporcionalidad tuvo una mayor variación en los Liriodendron y en bambú, comparados con las otras 6 clases. Bueno, y en esta última figura se muestra un diagrama donde comparan las estimaciones del parámetro de proporcionalidad de las 6 clases de estas plantas. Y las letras representan la significancia de la variancia de este valor. Entonces, la A y la B corresponden a Liriodendron y bambú, que fueron las que tuvieron mayor varianza, con un valor de proporcionalidad mayor al resto. Pero en los 6 casos siempre estuvo dentro del rango de 0.5 y pi-cuartos, que era lo esperado. Bueno, entonces como conclusión se comprobó que el modelo de Montgomery es adecuado para calcular el área de la hoja y su ancho sin importar el tamaño o la forma de la hoja. Y también se comprobó que hay una estabilidad evolutiva en, en el área foliar según el ancho y la longitud, ya que este parámetro de proporcionalidad siempre estuvo dentro del rango determinado. Pero sin embargo, se sugiere que se hagan más estudios con más grupos de plantas que tengan formas foliares más extremas para comprobar si este modelo sí es lo suficientemente robusto como para poderlo aplicar a otros tipos de plantas.